Barrio Sésamo. Primera parte. Hola, soy Harry Smith. Hoy vamos a ver Oscar el Gruñón. Perdón, yo soy Harry Smith. Y Oscar, no. Hoy no vamos a ver Oscar el Gruñón. Vaya, Pero vamos a ver algo que seguro te va a parecer muy interesante. Smith, coge tu voz grave y profunda y lárgate. Espera, deja que te explique. Hoy nos vamos a Barrio Sésamo. Iremos a algunos lugares donde no has estado y conoceremos a algunos amigos que quizá ni tú hayas tenido el gusto. Oh, tranquilo, corazón mío. No puedo esperar. No tienes que hacerlo. Parece una sala de reuniones cualquiera, sosa y vacía. Pero como todo niño sabe, no se puede juzgar un libro por las pastas, ni una habitación por su simpleza. All right, this is the May 23rd, year 2000 meeting of the writers of Sesame Street. And we're going to be ourselves today. At 11:20, we're all going to break into a fist fight over the concept of cooperation. Es como una especie de rito de la primavera, cuando los guionistas se sientan a hablar del formato del programa para la siguiente temporada. The storm comes to Sesame Street and everybody goes inside and they're protected and we see a shot of the nest outside and the wind is blowing and papers are blowing. El jefe de guionistas, Lou Berger, cree que uno de los puntos clave de Barrio Sésamo 2001 será una semana conmovedora, en la que tendrán que reconstruirlo tras pasar un huracán por las calles. Los capítulos ayudarán a que los niños aprendan sobre la amistad y el miedo, sobre perder y recuperar. The second show we come out and Big Bird goes to check his nest and it's not there. It's just some twigs. It's been blown away. Look, my home, my nest. Pasará casi un año antes de que el programa esté finalmente terminado y en emisión. Pero aquí es donde empieza todo, con estos hombres y mujeres, los padres que en cierto sentido dan vida a una gran parte de Barrio Sésamo. Para muchos de nosotros Barrio Sésamo es muy familiar. Crecimos viendo a Paco Pico, y a Gustavo, y a Susan, y a Bob, y a María, y al señor Hooper. Pero solemos olvidar cuántos años lleva Barrio Sésamo en nuestras vidas. I want to count backwards. Okay, count backwards for me. 3 Three? and 2. Two. Let me finish it up, okay? The last one is, what's the last one? I don't know. Barrio Sésamo tiene unos 30 años. Nació hace muchísimo tiempo en un lugar conocido como los 60. Fue un hito en el tiempo, una década en que todo parecía posible. En que las antiguas normas y las costumbres caducas parecían esfumarse y los jóvenes mandaban. Por primera vez, los estadounidenses pudieron presenciar todo lo que ocurría a su alrededor. No solo en sus barrios, sino en todo el país, e incluso en otros mundos. It's one small step for man, one giant leap for mankind. La televisión traía un universo totalmente nuevo a los hogares de Estados Unidos. Pero traía poco para los niños. Para los más pequeños, para los que gateaban en aquella turbulenta época, solo había cucharaditas de cualquier cosa que pudiera ser nutritiva. Good morning. How are you this morning? Are you just as happy as you can be? Pero un revolucionario nuevo programa estaba a punto de cambiarlo todo. All right then. How about this for a title? The 2 and 2 are 5 show.
That's not you crazy? Now, this is supposed to be an educational show. 2 + 2 don't make 5. They don't. No, you meatball. Then how about the 2 and 2 ain't 5 show? Era febrero de 1966. Una productora de documentales de la televisión pública de Nueva York estaba a punto de iniciar un viaje por un barrio de fantasía. Se convertiría en una especie de flautista conduciendo a millones de preescolares en su aprendizaje, y lo haría divertido. Y todo ocurrió casi por accidente en una cena ofrecida por aquella productora de documentales, Joan Ganz Cooney. Uno de sus invitados trabajaba en la Fundación Carnegie, Lloyd Morrisett, que por entonces intentaba encontrar formas de preparar mejor a los niños pobres para el colegio. La cena ya había terminado y en la conversación de sobremesa me sorprendió que Joan, a quien conocía muy bien, estuviese metida en la televisión. Nunca se nos había ocurrido usar la televisión para intentar llegar a los niños más pequeños. Y algo se conectó en su mente. Y le dije a Joan, ¿crees que la televisión podría usarse para enseñar a los niños? ¿Las letras, los números, introducción a la lectura y las matemáticas? Y la respuesta de Joan fue, no sé, pero me gustaría hablar de ello. Hey, these kids can't read or write, can they? No. Then how's about we call the show Hey Stupid? Todos con los que hablaban decían, hazlo, hazlo tú. Era sorprendente. Algunos niños tienen la ventaja de crecer en hogares con libros y padres con estudios, y al empezar en la guardería puede que ya se sepan el abecedario, quizá hasta sepan contar. Pero había millones de niños que crecían en barrios menos favorecidos, que empezaban en la vida un paso por atrás y a menudo no tenían oportunidad de ponerse al día. De repente vi que podía seguir haciendo documentales sobre la pobreza y las carencias educativas que ésta creaba. Podía hacerlos hasta cansarme sin resultado. Y me di cuenta de que aquello podía cambiar algo. Aquel fue el verdadero comienzo de Barrio Sésamo. Oh, it sounds like it's going to be a real smash. What's the idea of this show? Well, the idea is to teach little preschool kids some stuff that'll be useful to them in school, like numbers and letters and like that. And your idea is that the kids are going to race in from baseball and turn on the educational TV channel to be taught letters and numbers. Hmm? Go ahead. Now. No. A, B, C, D. But they will, Kermit, because all the teaching stuff is mixed in with stories and cartoons and like that. J, K, L, M, N, O, P. Slower. 8 millones de dólares en subvenciones, una gran suma en la época, llegaron de fundaciones y del gobierno federal destinados a investigación y planificación y para la producción de una temporada de aquel nuevo espacio, un capítulo al día durante 26 semanas, 130 programas en total. Joan Ganz Cooney dirigiría la unidad de producción, el Children's Television Workshop, y crearía un programa como no existía en televisión. Me dije, nada de casas encantadas ni países fantásticos. Tiene que ser algo real. Y Johnston, uno de los productores, vino y me dijo, he pensado que, ¿por qué no lo situamos en una calle del centro? Siempre dice que me puse pálida con la sugerencia y después dije, John, si tú crees que puede funcionar, intentémoslo. ¿Te quedaste pálida cuando...? Sí, cuando dijo lo de la calle céntrica. Want to see some of the little films that'll be in the show, Kermit? Yeah. Okay, here's one to teach the alphabet. Late last week, a real old dog went out digging in a terrible fog, found some dice on a hollow log, and won a duck from a friendly frog. We're going to keep repeating them, Kermit, just like commercials on regular TV. Again and again till they sink in, you know? Oh, that's kind of a groovy idea, Ralph. Commercials for the alphabet. They must have some people who know what they're doing at the Children's Television Workshop. They got an advisory board of the best people in the country. The words here are very difficult, you know. La junta consultiva estaba compuesta por profesores, sociólogos, psicólogos infantiles y animadores, todos aportando ideas. The two boys are sitting there talking and kind of casually one boy says, "What's happening, man? I don't know. What's that?
I don't know. Looks like a fish hook. It's not a fish hook. It's a jay. A what? Cada asesor tenía su propia opinión sobre cómo hacer el aprendizaje divertido o cómo mantener el complejo equilibrio entre educación y entretenimiento. Once upon a time, a guy named Joe noticed a June bug on his toe. Y los expertos volvían y decían, la J no puede ir en la esquina superior derecha, los niños no miran ahí, tiene que ir aquí, en la esquina inferior izquierda. Cada idea para el programa se revisaba una y otra vez para ver si enseñaba a los preescolares y también si los atraía lo bastante como para que siguiesen mirando. Me parece absolutamente fascinante que usases los mismos estándares para tus secciones que para los dibujos animados del sábado por la mañana, en cuanto a las pruebas, para asegurar que los niños verían el programa, que estarían atentos. Sí, no tenía sentido hacerlo y gastar tanto dinero si no fuese a gustar y a captar el interés del público. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El dinero que nos dieron era para que el programa tuviese más éxito que ningún otro en emisión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para ayudar a popularizarlo, se contrató para el proyecto a un grupo de pioneros de la creación, intrigados todos por su naturaleza revolucionaria y por la promesa de poder intentar prácticamente cualquier cosa. Un joven cineasta y marionetista llamado Jim Henson se unió al equipo. En la época era conocido por los anuncios estrafalarios y excéntricos que creaba. Want a cup of Wilkins coffee? What'll Mr. Wilkins do if I don't? Oh, he'll probably put his foot down. Joan Gans Cooney conocía el trabajo de Henson y lo admiraba. I want the cheap stuff. Cheap, cheap, cheap. Sorry, but that other coffee is for the birds. Here, hold this. Oh, boy, he's a hot salesman. Pero no lo conocía y se iba a llevar una sorpresa. Teníamos unos seminarios en varios hoteles y yo no dejaba de mirar disimuladamente a un hombre que había entrado con barba, sandalias y una chaqueta de piel. Los Weathermen estaban volando edificios y yo empecé a ponerme nerviosa. Y le susurré a Dave, uno de los productores, ¿cómo sabemos que ese hombre no va a matarnos? Y él me dijo, no creo, es Jim Henson. En julio de 1969, con un equipo formado y tras casi 2 años de investigación, Barrio Sésamo aún tenía que averiguar cómo reaccionarían los telespectadores en casa ante un programa terminado. Había que hacer una última prueba. That's another D word. Dance. Pusimos 5 programas de prueba en una emisora de UHF de Filadelfia y pagamos a 100 familias para que sus hijos los vieran. Creo que les pagamos $100 a cada una. Les preguntamos si les había gustado y dijeron que no. Fue como un intento en las afueras. Así es. Fracasamos en New Haven. Sí. O Filadelfia. O Filadelfia. Según el caso. Después tuvimos oportunidad de volver a intentarlo con un programa mejor. Sí. Let's see now. We got 2 eyes and 2 ears and 2 noses. Hey, you ding-a-ling, you've only got 1 nose. Lo que sería el sello de Barrio Sésamo apenas se veía en los programas de prueba. Too bad. El público recibió muy bien a 2 marionetas llamadas Epi y Blas, pero eran las únicas en los programas de prueba. Nunca se las veía en el barrio y no se relacionaban con el reparto humano. Si todo cambiaba y salían más como ellos protagonizando Barrio Sésamo, quizá el programa despuntase. Un asesor había dicho, no mezcléis fantasía y realidad. Pero en cuanto vimos los resultados de las pruebas dijimos, mezclemos fantasía y realidad. Fue aquel creativo de publicidad al que una vez Joan Gans Cooney tomó por un terrorista quien borró la línea entre fantasía y realidad y tuvo un papel decisivo en convertir lo que pudo haber sido un desastre en un rotundo éxito. Las armas elegidas no fueron bombas, sino un bullicioso grupo de monstruos peludos. Hello there, my name is Jim Henson and I'm a puppeteer. And I'm called a puppeteer because I work with puppets.
And my own act, my puppet act, is called The Muppets. Los teleñecos de Jim Henson estaban a punto de instalarse en Barrio Sésamo y en los hogares de millones de familias de Estados Unidos. It is television. Hello, Mommy. Hello, Mommy. Huh? Will you get out of here? I'm sorry. Thank you for allowing a monster into your living room. I wrote up some thoughts. I don't know where to really begin, but... Les presento a Lulu, un teleñeco intentando encontrarse a sí mismo, un personaje en evolución. Okay, well, this is me, and I think that I'm about maybe 4.5. I think I'm kind of right between, you know, that little guy Elmo, that funny, that crazy kid, and between and Baby Bear and Telly, and they're kind of older than me a little bit. And, I'm sorry, I got this little thing here. Got this little thing. You know, I think that the things that she says, I think she's a very innocent quality about her. She's just got a very open face, kind of ready for anything. Worried to me. Really? Oh, I show them that little stubborn face. Como todos los teleñecos, Lulu desciende de las primeras creaciones de Jim Henson. The first sketch of Big Bird, when I look at it, is a very strange, you know, he looks nothing like that now. Fortunately, he looks much better. Sure he is. Hello, Big Bird. Oh, hi, Gordon. How are you? Al fracasar los programas de Barrio Sésamo, Jim Henson creó un nuevo teleñeco llamado Paco Pico. I like the idea of this large, silly, yellow thing walking around on the street. Big Bird, look up. Oh, my God. Aquel enorme pájaro amarillo iría cambiando hasta convertirse en el Paco Pico que conocemos hoy. Come on, Radar, let's go see. Así es siempre con los teleñecos de Jim Henson. Igual que las personas, van evolucionando. Ha pasado mucho tiempo desde que se creó el primer teleñeco y el proceso siempre ha sido el mismo. Se dibuja un concepto, se construye una marioneta, se desarrolla una personalidad y se retoca con el tiempo. Hi there, my name is Hansel. You know, we have a lot of fun playing with the character when we're developing a puppet. And we have here a Southern Colonel type character. He's a two-person puppet. And in this one, I'm working the left hand and the head. And I'm working the right hand. Here's that sound. Aquel hombre en mano derecha, Frank Oz, empezó a trabajar con Jim Henson a principios de los 60. Y Justix revolucionamos las marionetas. Ahora puede parecer normal, pero en su día era totalmente nuevo. And I'm wearing a pith helmet because I just come back from Africa, you know. What did you do in Africa? I was big game hunting in Africa, fella. Big game hunting? Yes, indeed. What game? Monopoly. Lo raro es que Jim Henson nunca tuvo intención de hacer carrera con las marionetas. En su lugar se vio atraído por un medio nacido en su misma época, un medio que iba a transformar con el tiempo. Lo que atrajo a mi padre al mundo de las marionetas fue la televisión. Era un medio que le intrigaba muchísimo. Se fue a una emisora local de Washington cuando tenía 17 años a buscar trabajo. Y le dijeron, eres demasiado joven. Y él dijo, haré lo que sea. Entonces vio un cartel que decía, se buscan marionetistas. Y se fue a la biblioteca, sacó varios libros de marionetas, se fabricó unos títeres, volvió a la emisora y dijo, soy marionetista. ¿Me contratan? Consiguió un trabajo de marionetista y así fue como empezó en el mundillo. Aquel trabajo no duró mucho. Solo 2 semanas después, el programa matinal infantil se suprimió. Pero Jim y su esposa Jane pronto trabajarían en otra emisora de Washington, donde estuvieron 6 años y se dieron a conocer por su trabajo en un programa nocturno de 5 minutos, Sam y compañía, que producían y conducían. Las marionetas que hicieron mis padres en los 50 para su programa Sam y compañía fueron las primeras fabricadas específicamente para la cámara, y sus ojos miraban hacia la cámara. Destacan más que cualquier color del personaje. Son blancos y negros y te miran fijamente. Es muy importante tener personajes que miren directamente a la cámara o a otro personaje o a donde sea, para que te hablen y sientas realmente que es a ti a quien hablan. Good evening. I'm Ed Burrow, and the name of the show is Poison to Poison.
Movían las bocas con el pulgar para que se abrieran y se cerraran, encajando con las palabras que decían, para que pareciera realmente que el muñeco estaba diciendo esas palabras. Las marionetas solían ser así, y hasta que llegó Jim eran así, pero entonces empezaron a hablar así, sincronizando cada palabra con los labios. Tonight, we're visiting the home of a very famous motion picture and television director. Lo llamaban el puño de Henson y tenía vida. Está basado en el modo de hablar de las personas. Cuando hablas despacio abres menos la boca, y cuando quieres enfatizar las palabras, la boca se abre más y parece que dé puñetazos, así, resaltando la voz. Are you there, Alfred? Good evening, Ed, and welcome to my humble little sanctuary. Nunca se había hecho antes. No se había hecho porque a nadie se le había ocurrido fabricar marionetas específicas para aquel medio nuevo que era la televisión. Brian, are you down there? Oh, there you are. En televisión se habían usado marionetas diseñadas para el teatro. The platter they're playing on this TV show seems to have gotten stuck. Maybe if I just hit the television like this. Y mi padre aportó cosas nuevas. Aportó nuevas formas de crear algo exclusivo para el público de la televisión. Y surgieron los teleñecos. Actually, there are a lot of different kinds of Muppets. They come in all shapes and sizes. Some of us Muppets are very cute. Some of us are absolutely adorable. Some of us are ugly and we like it that way. Some of us even have more than one head. And you know what they say, Three heads are better than one. Let me introduce you to a friend of mine. Here's Kermit. Hi there. Now, Kermit is also a Muppet. I most certainly am. Les presento al Gustavo original, creado por Jim Henson en 1955. No es de extrañar que ahora descanse en una mecedora. La verdad es que lo fabricó con una bata verde que tenía su madre. Encontró la vieja bata en una bolsa de ropa vieja y tenía una textura estupenda. Así que hizo el primer Gustavo con aquello. Y los ojos eran pelotas de ping-pong que cortó por la mitad. De nuevo, materiales simples. Lo que importa es la personalidad del muñeco. So all you got is them little hands on sticks, see? Keep your hairy paws off my sticks. You can't even pick things up. Maybe not, but I know something I can do. What's that? Ooh, let go. El Gustavo original no era realmente una rana. Era un personaje abstracto que tenía que ver con el jazz. Y presumía ante los otros personajes de estar en el mundo del jazz. Gustavo adoptaba distintas personalidades. En cierta época llevó una peluca rubia y cantaba. Era muy gracioso. Con el paso de los años se convirtió en una rana y le pusieron un cuello y unos piececitos palmeados y empezaron a llamarlo la rana Gustavo en vez de Gustavo a secas. It's not that easy being green, having to spend each day the color of the leaves. A mis padres se les ocurrió el nombre de teleñecos porque era gracioso, tenía chispa y la gente decía que englobaba las palabras televisión y muñeco. Pero creemos que a mi padre sencillamente le pareció una palabra pegadiza. Hello there. This is your old pal Grover. Oh, hello there. This is Kermit the Frog. Oh, welcome, dear viewer, to our little play. Good evening. Jim Henson seguiría creando teleñecos específicos para Barrio Sésamo. One wonderful count. Tras añadir más teleñecos y matizar los programas de prueba, en el otoño de 1969 Barrio Sésamo se estrenaba con expectativas de éxito. Recuerdo los últimos días, de acá para allá, como una embarazada de 10 meses. Sabía que teníamos un recién nacido, lo sentía. Barrio Sésamo se promocionó mucho, algo poco común en la época. Y se corrió la voz de que iba a dar la campanada la mañana del 10 de noviembre de 1969, que sería distinto de todo lo que se había visto en televisión.
Y antes de emitirse, ya había algunas precríticas. Yo sabía un día o dos antes que las críticas eran buenas, pero no podía imaginar el bombazo que iba a ser y lo que iba a significar. El enorme interés por parte de la prensa, el revuelo y la acogida entre el público, las llamadas de todos los fabricantes de muñecos del mundo, de gente queriendo comprar Barrio Sésamo, gente de negocio. Literalmente. Literalmente. Y fue de la noche a la mañana. Un éxito de la noche a la mañana, sin duda. Let's hear you sing the alphabet. A, B, C, D, E, F, Cookie Monster. Casi la mitad de los 12 millones de preescolares de Estados Unidos vieron el programa en su primera etapa de 6 meses. Estaba claro que Barrio Sésamo era el programa de moda para los más pequeños. Pero ¿por cuánto tiempo? I'm leaving. I love you. I love you too. Okay. Sally, you've never seen a street like Sesame Street. Everything happens here. You're gonna love it. En 1969 nadie podía imaginar cuánto duraría aquella historia de amor. Now, I'm going to sing you a little song and tell you about some of the people around our neighborhood, okay? Do we have a choice? No, you really don't. Go ahead and Now sing. listen carefully. Now, who are the people in your neighborhood? In your neighborhood? In your neighborhood, say. We are the people in your neighborhood. In your neighborhood. In your neighborhood. Yes, we are the people in your neighborhood. And if you're lucky, you could live next door to us. People that you meet each day. Next. Anything else? ¿Los reconocen? Se puede decir que han vivido en nuestros hogares durante las 3 últimas décadas. Oh, hello. Hey, why don't you tell everybody what, I'll tell them what frogs like to eat, okay? Fried chicken and pizza. How long have you known me? Too long, Oscar. Bob McGrath, inconfundible. Se mudó cuando Barrio Sésamo ya estaba construido y recuerda orgulloso aquellos primeros tiempos. Hi, welcome to Sesame Street. Hey, you know, we've all been waiting just for you. La idea nos daba vértigo. Estábamos metidos en algo tremendo y era muy emocionante para todos nosotros. Hello. Yeah. Did you get it? You didn't? Well, keep watching. You will. Susan, la doctora Loretta Long. Sí, tiene un doctorado en pedagogía. Lleva con el programa desde su debut. Quiso formar parte de la cantera de voces de la Motown. Ni ella ni su familia imaginaban que fuese a acabar aquí. Soy de Paw Paw, en Michigan, y ni siquiera vivía en la ciudad porque crecí en una granja. Soy una paleta. Pero soy la primera licenciada de la familia, de las 2 partes de la familia. Así que te puedes imaginar cuando llamé a mis padres toda emocionada y les dije que dejaba la enseñanza por este programa. Cuanto más hablaba, menos oía al otro lado. Y al llegar a lo del pájaro amarillo de 2 metros... Hey, can I speak to you a second? This is exciting. Mi madre se quedó sin respiración. Le dije, mamá, ¿sigues ahí? No la oía. Me dijo, habla con tu padre. No dejaban de pasarse el teléfono. Y al fin papá dijo, lo harás los fines de semana, ¿de acuerdo? Cuando vuelvas de tu verdadero trabajo, ¿estamos? I'll give you a hint. My name begins with this letter. Does? Yeah, and my name is Maria. Maria. Yeah. María, Sonia Manzano, se unió a Barrio Sésamo en su 3ª temporada. Loretta fue la primera persona de Barrio Sésamo que vi. Estaba en la facultad y entré en la sala de estudiantes. Lo primero que vi fue a James Earl Jones, tan calvo, tan joven, recitando el abecedario A, B, C, D. y me dije, ¿qué es esto? Fue muy fuerte, con las letras iluminadas sobre su cabeza. I. Era increíble, me quedé pegada. Y el plano siguiente era la calle.
Estabas allí, en la escalinata. Estaba alucinada, decía, esta es mi calle, mi escalinata. Nunca había visto mi barrio en televisión. Nunca se veía gente de color en televisión. El reparto de aquel programa, ubicado en una calle céntrica, eran personajes que podían vivir realmente allí, negros, blancos e hispanos. En una época en que la televisión en color empezaba a ponerse de moda, los que salían eran casi todos blancos. Pero no en Barrio Sésamo. Hello? What is your problem? What was that? Some guy saying some awful things about me and Gina. What did he say? Tully, there's just some really stupid people in the world who can't stand to see it when people of different races are friends. Era una época muy idealista y la gente íbamos a cambiar el mundo e íbamos a hacerlo con un programa de televisión. Black on Sesame Street. There are brown people, there are pink people, not to mention every other color, right? There are monsters, there are penguins, there are grouches. And an 8-foot-tall yellow bird who's friends with everyone. Right. I wonder what that jerk thinks about that. I don't care what color anybody is. Hey, you're awful. A nadie de Barrio Sésamo le importaba que Oscar fuese naranja, antes de decidir que el verde era realmente su color. See? You're crummy. Oh, come on now, Oscar. Siempre estuvo claro que los teleñecos eran las estrellas de Barrio Sésamo, pero los actores aceptaban su papel y eran conscientes de lo importantes que eran. Tengo que decir que al principio era duro. La tendencia de un actor es competir con los teleñecos. Porque no sabes qué hacer ahí, te sientes perdido. Y caes en la cuenta de que eres el actor secundario. Why? You're yucky. Yucky. And Z? Yeah, let's hear it for the ending. You're a zero. En cuanto entiendes eso, te liberas y puedes pasarlo muy bien. Los actores también vieron que tenían una gran responsabilidad en Barrio Sésamo, enseñar a los teleñecos y a través de ellos a los telespectadores. Okay, we all live on the earth. Los teleñecos sustituyen a los niños. Los utilizamos para que hagan todas las preguntas que creemos que podría hacer un niño, pero exagerando. Así es. Si Paco Pico hace la misma pregunta 5 veces, hay 4 millones de niños que necesitaban que le respondieran a lo mismo 5 veces. No. There's a baby growing inside your body right now? Pretty amazing, huh? Where? Right here, Big Bird. Barrio Sésamo siempre ha respondido las preguntas reales en la vida de un niño. Gee, well, when can I see it? When will the baby come out? Y les ha mostrado cómo es el mundo en realidad. Creo que el motivo de que la gente siga viendo el programa después de tantos años es que se ha permitido que los protagonistas crezcan con él. Y nuestra vida ha cambiado desde el comienzo. No nos contrataron para interpretar siempre el mismo papel, porque la gente cambia en la vida real. Cuando empecé, interpretaba a un adolescente. Y después, cuando el feminismo era novedad, trabajé como obrera de la construcción. Y luego, cuando me enamoré, me casé y tuve un hijo. María también lo hizo. La boda de María fue otro momento en la vida de Barrio Sésamo que nunca olvidaremos. Hay muchos, como fotografías en un álbum. Don't drop the rings, Bob. Para nosotros, María, Bob y Susan no son solo personajes de un programa de televisión, sino miembros de la familia. I now pronounce you husband and wife. Yay!
Creo que realmente se sentían como si me conocieran. No es como ser una estrella de cine o de televisión. Es cierto. Pero recuerdo que una vez, el hijo de una compañera de la facultad le decía a otro niño de su barrio: ¿ves a María de Barrio Sésamo? Yo la conozco. Y el otro niño decía: ¿y yo también? Es algo muy personal. Sí lo es. Now you go right there, okay? Now, are you ready? I'm ready. All right. Todos les conocen y saben dónde viven. Now go forward, you ready? Right. Y en cierto modo es el lugar donde a todos nos gustaría vivir. Take your left arm. Los vecinos son estupendos y el barrio incomparable. Now, shake your head. Sunny day, sweeping the clouds away. I'm on my way to where the air is sweet. Can you tell me how to get to Sesame Street? Los niños decían: ¿no sabéis por dónde se va todavía? ¿Todavía? He de decir que me siento como si te conociera de siempre. Estaba siempre ahí, pero no se me veía mucho. Se llama Carol Spinney. Aunque ha estado siempre en Barrio Sésamo desde que empezó, puede que no lo reconozcan. Ahora sí. ¿Quién es Paco Pico? Tiene 6 años y quiere caer bien, típico de un niño. No es tonto. En el programa no usamos esa palabra, solo un poco más lento que los niños que lo ven, lo cual creo que les ayuda a animarle. Oh dear. I don't see how I'm going to teach big and little. Do you have any ideas? I got an idea. What? I'll be little and you'll be big. Oh, hey, that's a good idea. All right. ¿Cuántos años tenía Paco Pico cuando empezó el programa? Era un poco torpón hasta que decidí que tenía que ser un niño. Y como no se sabía ni el abecedario ni nada, dije, ¿por qué no hacemos que tenga 4 años y medio? Ya. Y poco a poco aprendió a leer muy bien y dije, ahora tendrá 6. Abkadefki, Jekyll, not for Stuvixes. If I ever find out just what this word can mean, I'll be the smartest bird the world has ever seen. Entonces ahora tiene 6. Sí. Pasó de 4 y medio a 6 años en 30 años. Sí, porque en realidad debería estar pidiendo la jubilación. Oh, hi, Gordon. Big Bird. Why are you doing that? Oh, because. Because why? Just because. ¿Esperabas hacerlo durante 5 años? 10 años. Sí. 25 años, más de 30 años. No sé si pensé en tanto tiempo, pero siempre decía que cambiaría a algo mejor. You know what I'm gonna do now? What? This. Dee-doo, dee-doo. Después pensé que no lo dejaría por nada. No me lo imagino. Por supuesto, me gustaría seguir haciéndolo hasta que no pueda con la cabeza de ese pájaro. Here we go, everybody. In 5, 4, 3. Paco Pico no tiene pensado abandonar su hogar de Barrio Sésamo. Oh, no. I wonder if my nest is a mess. A menos, claro, que ese hogar se vea amenazado o incluso destruido. All right, I need a synopsis for this show. All right, this is Big Bird notices that his nest has been destroyed by the hurricane. Okay. Big Bird Sí, el nido de Paco Pico quedará destruido. Pero intentan hacer que el programa no asuste a los niños y les permita enfrentarse a un momento en que se encoge el corazón. Wow, that was some strong wind last night. Gee, what about my nest? This is where I have some suggestions about some dialogue changes because Big Bird is devastated. I mean, he just lost his home. So I would... Rosemary Trullo, directora de investigación de Barrio Sésamo, se reúne con el guionista jefe Lou Berger y con Judy Freudberg, que escribió el guión. El trabajo de Rosemary es ver que el guión enseñe y aborde con tacto un tema delicado, mientras que Lou y Judy quieren asegurarse de que su guión sea conmovedor y entretenido. Could he just recognize that, you know, Big Bird is upset and sad? So can he say, you know, you're right, Big Bird, I know you're very upset.
I just want to validate. You're right, Big Bird, it's not all right. I know you're very upset, but it will be all right. It's a little Something wordy. like that, but the whole point of these shows is that we're validating how Big Bird feels. Es un tira y afloja. Así lleva siendo los últimos 32 años. A los pocos meses del estreno de Barrio Sésamo, los investigadores observaron que los preescolares que lo veían aprendían. En la época, los objetivos del programa eran enseñar a los niños las letras del abecedario y a contar hasta 10. Hoy Barrio Sésamo apunta más alto. Cada escena de cada guión de Barrio Sésamo debe dedicarse a un logro educativo específico. Este año, una de las cosas que intentan enseñar es la noción de compasión. When he is talking with Big Bird, can he put his arm I around? was going to just say, try to come. It's all right, Big. No, it's not. Gordon putting his arm around Big Bird. You're right, Big Bird. You're right, Big Bird. It's not all right, but it will be all right. But it will be all right. It's much better to show it than to say then let's it. do that. Tras repasar el guión página a página, Rosemary ha resuelto todas sus preocupaciones. El guión está aprobado. Pero aún podría haber cambios. Como se ha hecho desde que empezó a emitirse Barrio Sésamo, el capítulo será probado para ver cómo reaccionan los niños. All right, we're all ready, so we're just going to have a good time and watch Sesame Street, okay? Si hay algún problema, si no entienden algo o se alteran, podría haber revisiones. Un capítulo incluso se suprimió. Intentamos hacer un programa sobre el divorcio, porque es algo real, ocurre en la vida cotidiana, y hay niños que se enfrentan a él. Lo estudiamos, escribimos y produjimos, y fuimos al plató a grabar un capítulo sobre el divorcio. Después se lo enseñamos a los niños. Les apenaba, les surgían preguntas. Hay cosas que no vamos a hacer porque no podemos tratarlas. No sería correcto porque no podríamos explicárselo a nuestros niños y se disgustarían. Lou Berger lleva una década escribiendo para Barrio Sésamo, pero ha sido fan del programa desde que empezó. Veía el programa con mi hijo cuando era muy pequeño y disfrutábamos cada uno a su manera. Pero recuerdo un episodio en que salía alguien. Era la rana Gustavo. Era una escena de la rana Gustavo. We take you now to Kermit the Frog with another fast-breaking news story. Hi all, this is Kermit the Frog of Sesame Street News, and today I am standing at the base of the tower where the Princess Rapunzel... Gustavo se acerca a la princesa y le dice, disculpe, ¿es usted una princesa en apuros? Y la princesa dice, ¿usted qué cree? ¿Acaso llevo traje y corbata? Y recuerdo que nos partíamos de risa. Mi hijo lo miraba y se reía por otras razones, y pensé que aquello era lo más divertido para lo que se podía escribir. Quería escribir para ese programa. Rapunzel, Rapunzel, let down your hair. Hey, Prince, now what, huh? Desde el comienzo, Barrio Sésamo ha atraído al público adulto. Un montón de cantantes y actores han salido en el programa, pero para los niños era, ¿quién es ese? Slide me to the moon. He wants to wriggle amongst the stars. Papá y mamá eran fans de los que salían, y eso les hacía ver el programa. Rubber ducky, you're the one. You make bath time lots of fun. Rubber ducky, Si los padres lo veían, pensaban los niños, Barrio Sésamo tenía que ser algo muy guay. when I squeeze you, you make noise. ¿De quién fue la idea de llevar famosos al programa? ¿Y cuándo empezó? Lo hicimos enseguida, porque queríamos que los padres lo vieran y les gustase, y así poder seguir. Girl, I got a beautiful feeling. Everything going my way,
Incluso un gran número de adultos sin hijos lo veían. ¿Adultos sin hijos? Sí, adultos a quienes no les gustaba la televisión. Me alojé en un hotel de Atlanta en los 70 y el director me subió la maleta, lo cual era raro, no era un botones. Llamó a la puerta y dijo, aquí tiene su maleta. ¿Es usted quien creo que es? Y yo le dije, ¿se refiere a Elizabeth Taylor? Y él dijo, no, Joan Gascuni. No es normal que un adulto reconozca el nombre. Y me dijo, veo el programa cada mañana. Es mi favorito. Quería que lo supiera.